Imagínense una escena casi de película. Las puertas del Edén se acaban de cerrar definitivamente, y por primera vez en toda la historia, la humanidad está completamente sola. Y el panorama no pinta nada bien. Un cielo maldito, un desierto naranja infinito y un humo denso marcando la distancia. El paraíso simplemente desapareció. Bienvenidos a este análisis a fondo de Génesis 4. Y ojo, no vamos a abordarlo como un simple texto antiguo aburrido, sino como lo que realmente es, un viaje fascinante y, la verdad, súper dramático hacia lo más profundo de la psicología humana. Es justo aquí donde las cosas se ponen realmente oscuras. Porque, ¿saben algo? La tragedia real no fue que nos expulsaran de ese jardín. Lo verdaderamente escalofriante estaba a punto de nacer de la propia naturaleza humana. Este relato rastrea cómo, literalmente en cuestión de una sola generación, la humanidad se fue en picada hacia la oscuridad. Inventaron la religión vacía, el asesinato a sangre fría y, para rematar, una civilización totalmente de espaldas a Dios. Entender cómo pasamos de 0 a 100 en este caos es absolutamente clave para comprender nuestra propia condición hoy en día. Así que bueno, entremos de lleno al acto 1. 2 altares, 2 corazones. Todo arranca con dos hermanos que no podrían ser más distintos. Tenemos a Caín, el mayor, cuyo nombre significa adquirido por voluntad de Dios. Él es el agricultor, el hombre que trabaja la tierra, rudo. Y por el otro lado está su hermano menor, Abel. Su nombre significa vapor o soplo, algo como efímero, ¿no? Él se dedica a pastorear ovejas. Así que desde el día 1 ya vemos este choque brutal entre sus identidades y las profesiones que deciden tomar. Y la diferencia se nota muchísimo más a la hora de las ofrendas. Lo que de verdad llama la atención en este punto es el contraste teológico tan profundo que hay. Caín lleva una ofrenda estándar, digamos lo mínimo indispensable de lo que cosechó. Pero Abel, él lleva lo que en la tradición hebrea se conoce como primicias. Y esto no es nada más dar por dar, es llevar absolutamente lo mejor que tienes, las primeras crías, las más valiosas de todo su rebaño. Es literalmente la diferencia entre cumplir por puro compromiso y entregar algo con una reverencia total. Y claro, esto nos lleva a un momento que, seamos sinceros, es superhumano. El rostro decaído de Caín. La ofrenda de Abel recibe luz verde, pero la de Caín no. ¿Y a poco no es una reacción con la que podemos identificarnos? ¿Qué pasa cuando Dios, o incluso la vida misma, nos dice que no a nuestras condiciones y nos pide que lo hagamos a su manera? A Caín le pega duro en el ego. Su rostro decae, se le nota físicamente, y esa semillita de la envidia empieza a echar raíces bien profundas en su mente. Lo cual nos arrastra rapidísimo al acto 2. La bestia a la puerta. Aquí las cosas se ponen súper tensas. Y lo increíble es cómo interviene Dios. No es con un acto de magia, es más bien como un interrogatorio policial directo a una mente que ya está carcomida por la envidia. Para esto, la fuente usa una palabra hebrea buenísima, robesh. Y ojo, no significa cometer un errorcito sin querer. Robesh es literalmente un depredador agazapado. Es una bestia acechando. Es como si hace miles de años ya nos estuvieran haciendo psicoanálisis, mostrándonos que el pecado no es un accidente, es un depredador que se alimenta de nuestro propio resentimiento acumulado, esperando el milisegundo perfecto para saltar. Pero justo en medio de toda esa advertencia aparece esta frase que lo cambia todo. Tú debes dominarlo. Es una declaración gigantesca sobre nuestro libre albedrío. Caín no era para nada una víctima indefensa de sus emociones. Él todavía tenía el volante en sus manos, tenía la capacidad y sobre todo la responsabilidad de frenar esos impulsos tan oscuros. Sí, la bestia estaba babeando en la puerta, pero al final del día, Caín era el que tenía la llave. Y así llegamos al acto 3, el primer grito de la tierra. Caín decide ignorar la advertencia por completo, y la historia nos lleva a un campo abierto. Hay una plática entre ellos, algo que ni siquiera quedó registrado, un silencio pesadísimo que termina en el primer homicidio de la historia humana. Y justo después retumba esta pregunta divina. ¿Dónde está tu hermano? Piénsenlo bien, es la primera vez que el universo exige justicia a nivel forense. ¿Y qué hace Caín? Responde con un cinismo absoluto, evadiendo la responsabilidad en lo que es el punto más frío y desconectado del ser humano hasta ese momento. El texto es súper gráfico aquí. Nos dice que la sangre de Abel literalmente grita desde el suelo exigiendo venganza por un acto tan antinatural. Ahora, para quienes estudian la teología cristiana que vino mucho después, hay un contraste increíble en esta parte. En el libro de Hebreos se argumenta que, mientras la sangre de Abel exigía venganza a gritos, la sangre de Cristo clama por misericordia. Es un puente narrativo y teológico bellísimo que atraviesa los siglos de una forma espectacular. Pero, volviendo a nuestro relato, entramos al acto 4, el exilio y la marca. Y claro, las consecuencias nos alcanzan.
Aquí surge una ironía tremenda, casi terrorífica. El hombre que acaba de inventar el asesinato a sangre fría, de pronto vive paralizado de miedo pensando que alguien más lo va a matar a él en su exilio. Es por este pánico que se le otorga una señal. Y a ver, hagamos una pausa aquí, porque esto nos obliga a hacernos una pregunta que ha desatado 1000 teorías loquísimas a lo largo de la historia. ¿Qué onda con esta marca de Caín? ¿Qué era exactamente? Bueno, vamos a tirar esos mitos históricos a la basura de una vez por todas. La famosa marca de Caín no era que le cambiara el color de la piel, no era un tatuaje demoníaco, ni una maldición física horrenda para que todos lo vieran feo, cero. La fuente original nos deja clarísimo que en realidad era un acto de protección soberana, una señal puesta por Dios justamente para cortar de tajo el ciclo de violencia y evitar que las matanzas siguieran. Es increíblemente protección divina hasta para el tipo que acaba de desatar el caos total en el mundo. Pero con toda y esta protección, Caín agarra sus cosas y se va a la tierra de Nod. Y el nivel de tragedia aquí está escondido en el significado mismo de la palabra. Nod significa tal cual la tierra del vagabundo. Es como el destino final de la desconexión, un estado de exilio perpetuo, donde el ser humano se encuentra eternamente inquieto, dando vueltas sin poder encontrar jamás un descanso verdadero. Y justo eso nos abre la puerta al acto 5, la civilización del caos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos exiliados y vagando sin rumbo? Pues intentamos curar ese vacío construyendo, ¿no? Creamos una civilización a pasos agigantados, pero completamente desconectada del Creador. Es una industrialización rapidísima, pero del caos puro. Fíjense en esto. Jabal arranca con la industria a gran escala. Luego llega Jubal y se inventa las artes y el entretenimiento. Después Tubal-Caín, que desarrolla las armas y la tecnología. Y para rematar el cuadro llega Lamec, que agarra todas estas innovaciones y arma una especie de terrorismo psicológico brutal. Y el punto crítico aquí, lo que de verdad hiela la sangre, es ver cómo escaló todo tan rápido. A ver, Caín mató a su hermano y trató de esconderlo. Le dio vergüenza y miedo. Pero Lamec, apenas unas cuantas generaciones después, comete un asesinato y ¿qué hace? Escribe una canción para celebrarlo. Literal, hace un poema presumiéndolo con orgullo y se lo canta a sus esposas. El mal pasó de ser un crimen pasional oculto a convertirse en violencia sistémica, aplaudida y hasta convertida en arte. Es la cúspide absoluta de esta nueva civilización del caos. Pero respiremos un poco, porque por fin llegamos a nuestro epílogo, un altar en la oscuridad. Aquí el tono de nuestro relato cambia de una forma súper sutil. En medio de toda esta negrura inmensa y de una violencia desmedida, se enciende una pequeña lucecita cálida de esperanza. Justo cuando parece que el linaje oscuro de Caín ya ganó y domina todo a punta de hierro, Eva da a luz a un nuevo hijo, Sete, y de Set nace Enos. De repente, surge esta pequeña fracción de la humanidad, un remanente, que decide irse por un camino completamente distinto. Y el texto cierra con esta frase monumental, que la verdad nos deja pensando muchísimo. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Es fuertísimo. En un mundo obsesionado con forjar espadas de metal, con levantar ciudades amuralladas y con cantar alabanzas a la muerte, este pequeño remanente decidió que su tecnología más avanzada y poderosa no iba a ser el hierro, iban a ser sus propias rodillas, tocando la tierra para invocar lo divino. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta que vale toda la pena hacernos hoy, viendo cómo avanza nuestra propia civilización a nuestro alrededor, a veces igual de caótica. Nosotros, ¿dónde estamos eligiendo poner nuestra verdadera confianza?